Hacia finales del siglo II a.C., Roma había logrado vencer y someter a Grecia y Macedonia, aniquilado a Cartago y asestado un golpe crucial al imperio seleucida. A pesar de sus crecientes riquezas, los problemas también aumentaban paulatinamente. Las guerras cada vez más intensas y la desigualdad social amenazaban con desintegrar la República. Adicionalmente, el ejército de milicias de los primeros tiempos de la República se había vuelto obsoleto e inadecuado para enfrentar a nuevos adversarios debido a la falta de efectivos. Pronto surgió una amenaza desde el norte que exigió una reforma completa del ejército romano, dando origen al primer ejército imperial romano con las reformas de Mario en la tardía República. En el 113 a.C., un ejército germano cruzó la frontera del Danubio hacia territorio romano, impulsado por condiciones climáticas insoportables en sus propias tierras. Durante los años siguientes, devastaron el territorio romano y vencieron a varias fuerzas romanas. En el 105 a.C., aniquilaron un ejército de 80.000 legionarios en Araucio, sumiendo a Roma en una situación crítica. El terror se apoderó de los romanos, que temían la llegada inminente de las hordas germánicas a las puertas de Roma. La República parecía al borde del colapso hasta que un hombre regresó para tomar el mando, Cayo Mario. Tras finalizar la guerra de Yugurta contra los númidas, fue elegido cónsul en ausencia en el año 105 a.C. A su regreso a Roma, comenzó a reformar profundamente el ejército para enfrentar esta nueva amenaza. Las reformas de Mario tendrían un impacto significativo tanto en las legiones como en el Estado romano. Es importante destacar que no todos sus cambios fueron completamente originales. Generales anteriores a Mario ya habían preparado el terreno, contribuyendo con diversas tácticas, como la reducción del tren de equipaje. Mario, sin embargo, introdujo nuevos métodos para el ejército romano e instituyó de manera permanente las estrategias efectivas de los comandantes que le precedieron. Antes de las reformas de Mario, había un requisito de propiedad para unirse a las legiones de las milicias ciudadanas. Esto limitaba el número de legionarios, ya que debían proporcionar sus propias armas y armaduras y poseer propiedades valoradas en al menos 3.500 estercios. Probablemente, la reforma más crucial implementada por Mario fue la eliminación de este requisito de propiedad. Mario permitió que los capitecensi de Roma, aquellos contados por la cabeza, se unieran a las legiones. Los pobres sin tierras ahora podían formar parte de las filas legionarias, aunque no tuvieran propiedades. Además, Mario aseguró que el Estado proporcionara a las legiones armas y armaduras, ofreciendo a los reclutas pobres la oportunidad de recibir el salario de un soldado profesional y la posibilidad de obtener botín y saqueo durante las campañas. Las masas, con pocas oportunidades de progresar en otras ocupaciones, se unieron a las nuevas legiones de Mario. A diferencia de la antigua política romana, donde el ejército ciudadano se disolvía tras cada campaña, los nuevos reclutas se alistaban ahora por un periodo de 16 años. Esto creó el primer ejército permanente de Roma y mejoró drásticamente su calidad. Sin embargo, el ejército equilibrado y representativo del pueblo romano en guerra fue reemplazado por uno formado principalmente por los pobres sin tierra, los proletarios. Esto eventualmente tendría graves consecuencias para la República, ya que los soldados pobres juraban lealtad a sus generales en lugar de al Estado romano. Aunque este parece ser un cambio histórico, también es posible que estas reformas fueran simplemente la etapa final de una disminución gradual en los requisitos de propiedad para el ejército romano. Además, estas reformas modificaron completamente la organización de las unidades romanas. El anterior sistema de manípulos fue registrado y utilizado por última vez en la batalla de Mutul durante la guerra de Yugurta en el 109 a.C. Como el sistema se había vuelto obsoleto y necesitaba ser reemplazado, los romanos lo eliminaron sin sentimentalismos. Para el 104 a.C., Mario había eliminado 4 de los 5 estandartes legionarios, utilizados para fines de mando y control: el minotauro, el caballo, el jabalí y el lobo. Solo quedó uno, el águila. Este es el momento en que el estandarte del águila se convirtió en el emblema de las legiones romanas. Para reemplazar a los manípulos como la principal unidad táctica del ejército romano, se adoptó la cohorte. En comparación con el manípulo de 120 efectivos, una cohorte republicana estándar era una unidad más grande de 600 efectivos, compuesta por 6 centurias. De estos 600 hombres, 480 eran legionarios,
mientras que los otros 120 eran no combatientes, sirvientes, esclavos o personal de apoyo táctico, como ingenieros. La unidad componente, la centuria romana, era un grupo de 100 soldados comandados por un centurión. En esta unidad, 80 hombres servían como legionarios y 20 como no combatientes. No había un comandante militar específico designado para una cohorte, y se cree que el centurión más antiguo asumía el mando. O los 6 centuriones tomaban decisiones conjuntamente como un consejo. La unidad más pequeña y personal en este sistema era el contubernio. Estaba compuesto por 10 hombres comandados por un oficial llamado decano, 8 de estos hombres eran legionarios y 2 eran no combatientes. 10 contubernios formaban una centuria, y 6 centurias formaban una cohorte. 10 de estas nuevas divisiones militares componían una nueva legión romana de alrededor de 6.000 hombres, con 4.800 legionarios y 1.200 no combatientes. La abolición de los manípulos también eliminó las 3 líneas de infantería típicas de mediados de la República. Los astati, príncipes y triarios fueron eliminados y, en su lugar, se adoptaron 3 líneas de infantería, equipadas de manera similar a los antiguos príncipes. La formación de triplex asis utilizada en la Legión de Mario era diferente a su predecesora. Las cohortes eran unidades sólidas con solo pequeñas brechas entre ellas, en contraste con el anterior sistema de manípulos, que tenía brechas más grandes. Esto, junto con la mayor profundidad de las nuevas cohortes, redujo la tendencia de los soldados a entrar en pánico y huir, ya que sentían que tenían más apoyo y estaban más protegidos. Las legiones estaban ahora en camino de convertirse en la fuerza que domina la imaginación popular. Una fuerza homogénea de infantería pesada, armada con un gladies como su arma principal y una daga llamada pugio como arma secundaria. Estos nuevos guerreros uniformes fueron denominados legionarios. Su equipo se mantuvo mayormente igual, pero se realizaron algunos ajustes. El mango de hierro de la jabalina pilum solía estar sujeto al asta de madera mediante 2 clavos. Sin embargo, Mario reemplazó uno de los clavos con una clavija de madera menos resistente. Al impactar con un escudo, la clavija se rompía, inutilizando el pilum y doblando el mango en un ángulo recto, lo que dejaba al enemigo muy afectado por el daño a su escudo. En cuanto a la protección, los legionarios llevaban yelmo, armadura y grebas. Su principal protección seguía siendo el gran escudo scutum, que cubría al soldado desde el hombro hasta la espinilla. Un legionario también empleaba su escudo para golpear y abrumar a sus oponentes, a pesar de su peso. De esta manera, podía ser igualmente ofensivo como con su espada. Los 1.200 no combatientes pueden parecer una gran cantidad de personal de apoyo a primera vista, pero es crucial recordar el papel fundamental de la logística en la guerra. Sin alimentos, animales de carga, combustible y mantenimiento, un ejército no puede funcionar adecuadamente. Las reformas no descuidaron la logística, y la creación de las mulas de Mario fue un ejemplo destacado de esto. Bajo su liderazgo, los legionarios empezaron a transportar todo su equipo personalmente, eliminando la necesidad de un engorroso tren logístico. Esto tuvo numerosos efectos positivos en las operaciones militares. Los propios soldados se adaptaron a la carga pesada, mejorando su resistencia física durante el combate. Además, llevar su propio equipo de atrincheramiento permitió a las legiones construir rápidamente fortificaciones y campamentos en el campo. Finalmente, la ausencia de un gran tren de suministros permitió a las legiones avanzar más rápidamente comparado con el pasado. El único inconveniente fueron las quejas de los legionarios por la carga adicional de trabajo. Motivo por el cual se les llamó las mulas de Mario, en referencia a los pesados equipajes que debían llevar. Conforme la República avanzaba, la falta de popularidad de la caballería en la sociedad romana llevó a un serio déficit de este tipo de fuerzas. Mientras los romanos enfrentaban a enemigos menores en su península, su pequeña ala de caballería era adecuada. Sin embargo, al enfrentarse a enemigos más grandes con formidables contingentes de caballería, como los germanos o los galos, surgieron problemas graves, a pesar de la letalidad de su infantería pesada. Después de la batalla de Same, los ejércitos romanos casi siempre incluían una fuerza significativa de caballería no italiana. Este hecho se hizo aún más evidente en la época de Mario, quien disolvió gran parte de la caballería romana e italiana, reemplazándola por completo con caballería aliada nativa, frecuentemente mejor entrenada y equipada con material especializado de su región. Durante su campaña en la Galia,
Julio César confió en gran medida en la renombrada caballería númida y más tarde en la caballería pesada gala y germánica para asegurar sus victorias en esa guerra. De hecho, la carga de caballería que resultó decisiva en la batalla de Alesia en el 52 a.C. fue llevada a cabo por la caballería germana de César. Además, en lugar de los antiguos vélites disueltos por Mario, se empleó la infantería ligera auxiliar aliada. César utilizó una variedad de pueblos nativos tanto dentro como fuera del imperio, incluyendo infantería ligera germana, honderos baleares, arqueros cretenses y tropas ligeras españolas, entre otros. Gracias a sus nuevas legiones y tácticas perfeccionadas, Mario tuvo éxito y los imbrios fueron finalmente derrotados en las batallas de Acuis Estiae y Vercelas en 102 y 101 a.C. Las reformas lograron su objetivo de transformar al ejército en una fuerza profesional permanente que no se desbandaba tras las campañas, lo que permitió conservar su experiencia. En los siglos siguientes, esto sentaría las bases para el desarrollo del ejército más eficaz y poderoso de la antigüedad. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, tales cambios también tuvieron consecuencias negativas para la República. Dado que los generales romanos eran responsables del pago de sus soldados en tierras y dinero, frecuentemente los ejércitos eran más leales a sus generales que al propio Estado romano. Esto se exacerbó debido a que la mayoría de los legionarios eran ahora los proletarios más pobres que buscaban el pago y oportunidades de avance profesional. Como resultado, el poder empezó a desplazarse del Senado hacia los comandantes militares. Desde Mario hasta Sila, Pompeyo y finalmente César, esto desencadenó una serie de conflictos de poder entre varios líderes militares romanos que culminaron en guerras civiles. Finalmente, la tensión derivada de estos enormes cambios sociales llevaría al surgimiento del sistema imperial bajo Augusto. Y con esto concluimos el vídeo, amigos. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo.